Muy buenas noches. Otra cita dominical con La Gente Quiere Saber. Estamos cumpliendo 2 años de este espacio de opinión. Como ustedes muy bien saben, es un espacio que dirige y conduce Juan Pablo Lombardi Boscán, mi hijo, que en este momento tiene varios meses ausente del país, haciendo unos cursos en el exterior, pero que pronto estará otra vez con nosotros. Es un programa que, como su nombre lo indica, La Gente Quiere Saber, maneja la inquietud de lo que pudiera inquietarnos a todos como ciudadanos, las circunstancias que el país vive, ¿no? Los seres humanos no escogemos ni el tiempo en que nos toca nacer y vivir y morir, ni las circunstancias de ese tiempo, ¿no? El tiempo venezolano de los últimos años ha sido un tiempo difícil. Lo puedo decir yo con propiedad, por mi edad, que me ha tocado vivir, como muchos venezolanos, 2 épocas de nuestra historia reciente, ¿no? Una época que pudiéramos ubicar posterior al año 1958, cuando cayó la dictadura de Pérez Jiménez. En mi caso, yo estaba empezando mi primer año de bachillerato en el Liceo Baral de Maracaibo, y que nos permitió a esa generación tener prácticamente todas las oportunidades. En los años 60, 70 y 80 venezolanos, realmente vivir en Venezuela era un privilegio de oportunidades y gratificaciones. La educación pública de calidad, teníamos acceso a ella la mayoría de los venezolanos, por no decir todos, y una vez que culmináramos nuestros estudios se nos abrían las posibilidades del posgrado. En mi caso fui beneficiario de esa beca de la universidad por rendimiento estudiantil y me permitió estudiar en Europa el posgrado, y después ir en año sabático también a Europa a estudiar el posgrado. Pero como yo, miles de venezolanos egresados universitarios, y nos insertábamos en el mercado laboral, cada quien en su trabajo y ocupación y oficio, y teníamos todas las oportunidades de un salario realmente digno, impresionante, ¿no? Para que tengan un ejemplo, un profesor universitario titular, es decir, la máxima categoría laboral del profesor universitario a tiempo completo o dedicación exclusiva, en el año 1997, que fue el año que yo me jubilé de luz de la Universidad del Zulia, ganábamos entre $2,000 y $3,000. Pues hoy estamos ganando $12 mensuales, al equivalente al dólar DICOM, ¿no? Porque si lo aplicamos al dólar de mercado negro, o sea, estamos ganando $5. Realmente ha sido impresionante la caída de la economía venezolana y por consiguiente el deterioro de la sociedad venezolana en todo sentido, ¿no? Pero además con el problema político que en los últimos 20 años se decidió dividir a los venezolanos entre los buenos y los malos. Quien estuviera con el régimen, con el gobierno, era bueno y el resto éramos malos. Escuálidos, apátridas, traidores a la patria, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, el resultado de eso ha sido la catástrofe que vivimos todos los días, las precariedades que vivimos todos los días, 3,5 millones de venezolanos en diáspora, obligados a salir, muchos de ellos jóvenes y profesionales, y en este momento estamos en una coyuntura en donde las incertidumbres se multiplican, ya que realmente nadie exactamente sabe qué va a pasar o qué puede pasar. Bueno, en este contexto difícil, este programa ha intentado establecer un diálogo con la juventud, con miles de jóvenes que
contrariamente a lo que mucha gente piensa, siguen en Venezuela, están estudiando, se están preparando y están trabajando. Y tienen proyectos, tienen futuro, es decir, están protegiendo el futuro personal y el futuro colectivo. De tal manera que hoy tenemos como invitado a Jorge Alfonso Drijas Mavares, cuasi abogado por la URBE y posgrado en el IGES, avalado por la UCAP y muy vinculado a diversas iniciativas de orden civil, de servicio público. Me gustaría, bienvenido Jorge, y me gustaría que hablaras un poquito de tu perfil y de tus actividades. Bueno, doctor, primero que todo, muchísimas gracias por el espacio y a todas las personas que nos están viendo en este momento, por dedicarse a este domingo, que por cierto, feliz y bendecido domingo a todos. Básicamente soy uno de esos jóvenes que quiere dar, que se tienen que acordar las caras a las personas, porque somos esos jóvenes que no nos cansamos, que somos energía pura, que nos dedicamos exclusivamente a nuestro país porque entendemos el cariño que este país necesita. Más allá de eso, somos muchos jóvenes de esta forma, somos muchos como yo, somos muchísimos que estamos trabajando y queremos a Venezuela, ya sea en temas empresariales, sociales, culturales, académicos, estudiantiles, políticos, sociales, de todo tipo. Los jóvenes somos la generación, en este momento la generación que se acerca de jóvenes, estamos dispuestos a absolutamente todo, siempre y cuando genere un acto positivo para Venezuela en cualquier parte donde haya venezolanos también. Estamos listos para todos. En ese mismo sentido, como individuo, como joven, he aportado de muchas formas. A ver, he trabajado, he sido fundador de Voto Joven en su momento, ahorita formo parte del equipo de Sin Mordaza en temas más políticos. Por el otro lado, no dejo de trabajar, soy emprendedor, tengo mi propia empresa. Somos muchísimos jóvenes como yo que emprendemos de una u otra forma, que necesitamos generar para poder vivir en este país porque anhelamos el trabajo, queremos el trabajo. Los jóvenes que nos formamos y que estudiamos, nos formamos y estudiamos para trabajar lo que estudiamos. Y de eso se trata, Los jóvenes estamos listos y estamos preparados para eso. Sí, efectivamente, un dato muy importante. La gente, si todos nos preocupamos por el éxodo venezolano, todos tenemos familiares afuera, ¿no? Pero realmente esos 30 millones de venezolanos estamos aquí, ¿no? O sea, afuera hay un grupo importante cualitativa y cuantitativamente, pero realmente ninguna sociedad se suicida, todo país continúa y precisamente la presencia de este tipo de personas y jóvenes es lo que nos garantiza ese futuro. Regresamos en el próximo segmento con Jorge Alfonso, perdón. Decíamos que ninguna sociedad se suicida, ningún país termina en términos históricos, y si termina son cientos de años, ¿no? Venezuela va a continuar y estamos convencidos que va a continuar para bien, para mejor. Pero para ello necesita descansar sobre el talento y el esfuerzo y la honradez de sus ciudadanos, ¿no? Y qué mejor mensaje que sea la propia juventud. Este es un país que se ha caracterizado demográficamente de una edad, la edad promedio venezolana creo que anda por 25 años, de tal manera que podemos decir que la mitad o mucho más de la mitad de la sociedad venezolana está por debajo de los 40 años, de tal manera que allí la preparación, el estudio, el talento, el esfuerzo, el trabajo, la creatividad, la honradez es muy importante. Así es. ¿Cómo dentro de estas actividades, cuáles han sido tus experiencias en contacto con la sociedad civil y con la juventud? ¿Cuáles son las expectativas? Yo he llegado a muchos rincones de Venezuela de muchas formas, tanto en lo político como en lo social, como en lo religioso también, porque soy misionero de Venezuela hace 10 años. He llegado a muchos rincones que nunca me imaginé que iba a llegar. Y he conocido a tantos venezolanos y en cada uno de ellos hay una Venezuela diferente, pero que tenemos muchas cosas en común.
estas cosas en común. Es el trabajo, es la educación, es el respeto, es la cordialidad, es la familiaridad. Deseamos, anhelamos volver a eso. Los venezolanos, no importa la edad, no lo hagamos generacional, hagámoslo algo de idiosincrasia. Los venezolanos queremos familia, queremos trabajo, queremos educación, queremos oportunidades. Y de ese mismo se trata. Lo que yo he conocido, mira, a mí nunca se me va a olvidar una vez que fui a un sector del oeste de Maracaibo, que bien abandonado, que están con muchas oportunidades, y estaba conversando con una persona y me estaba explicando el trajín que hacía para llegar desde donde ella vive hasta donde trabaja. Tantos carritos, tanto efectivo, la dificultad de conseguir el efectivo, la dificultad de conseguir el carrito, y los precios por allá son mucho más elevados. Y ella todavía se levanta, va, busca su carrito, busca su efectivo, va a trabajar y vuelve. Entonces, ¿eso qué nos demuestra? Que el concepto del venezolano que es flojo, que es marañero, a mí me parece que está descontextualizado completamente. Los que dicen eso es que no conocen esa Venezuela que está en la profundidad y que, como digo, una y otra vez anhelamos trabajo, educación, familiaridad. Somos educación, mejor dicho, somos familia. Hay muchos emprendedores, no importa el área, como digo una y otra vez, somos emprendedores por naturaleza. Muchos jóvenes se van no porque se quieran ir, es porque en ocasiones se sienten, o más allá de lo decepcionado, es porque no se sienten en un lugar aquí. Y sí los hay, solamente hay que buscar muy bien. Por lo menos yo, como joven, como Jorge Drijas, me he dedicado mucho a que los jóvenes conozcan oportunidades y que conozcan todas sus opciones. Que se centren en lo que ellos auténticamente desean. De hecho, gran parte de mi empresa, por así decirlo, viene de un arraigado sentido de pertenencia con lo que es académico, como estudiante. Vienen muchas ideas que se me ocurrieron en el movimiento estudiantil, que todavía pertenezco. Y en ese mismo plan de ayudar a otros compañeros a hallar lo que ellos quieren, sigo conociendo muchas otras Venezuelas. En este caso ya mucho más jóvenes, por ser movimiento estudiantil, claro, por ser jóvenes de la universidad. Y veo que muchos de ellos dicen, no me quiero ir, me toca irme. Esos jóvenes que se van con conocimientos aquí, se van con familia aquí, con costumbres que llegan a otros lugares y siempre relucen. Entonces, por eso cuando yo digo que los venezolanos somos familia, no importa dónde estemos, aquí somos 30 millones, estén o no estén aquí adentro, somos 30 millones. Pueden ser físicos, o pueden ser de cariño, o pensamientos. Yo no dejo de pensar en mi hermano también se fue, mi papá y mi hermano, y están muy lejos, bastante lejos, difícil de llegar, caro de llegar. Y yo estoy seguro, o no dudo, que además de que vamos bien, Venezuela va a cambiar muy pronto, va a cambiar de verdad, y vamos a poder reunirnos todas esas familias otra vez. No lo dudo. Sí. Es muy interesante lo que estás diciendo, porque normalmente como sociedad nosotros oscilamos entre dos teorías extremas, ¿no? O nos creemos más de lo que somos, país rico, país poderoso, importante, bueno, el mundo gira en torno a Venezuela, ¿no? Lo que no es verdad. Pero después entonces caemos en lo contrario. O sea, somos flojos, todo el mundo es deshonesto, nada sirve, nadie sirve. Sí, la autoflagelación. Eso en términos psicológicos está explicado. O sea, siempre se ha dicho que todo complejo de superioridad conlleva un complejo de inferioridad. En el fondo es como un mecanismo de compensación, ¿no? Pero realmente yo creo que el punto medio, el punto real, lo que tú estás diciendo, ¿no? Con la expresión que utilizaste muy acertada de la Venezuela profunda, ¿no? La Venezuela cotidiana, la Venezuela del día a día, la que también le la dicen Venezuela de la mujer y el hombre de a pie, de las personas humildes que trabajan, son muy laboriosos, levantan familia, y con un valor que se incorporó en Venezuela en el siglo XX, y es que toda familia quiere que sus hijos estudien. Todos padres, madres, progenitores quieren que los hijos estudien.
Así que la gente en Venezuela, de manera muy importante y apropiada, ha vinculado el estudio al ascenso social, a las oportunidades. Y también comparto contigo la visión de un relativo corto plazo de que realmente vamos a resolver el conflicto político sin tantos traumas, y una vez resuelto el conflicto político tendremos una Venezuela en una nueva etapa, con nuevos paradigmas, en donde ustedes están mostrando un camino. Hablabas de tu empresa, ¿qué tipo de empresa tienes? Creative Consultants es una consultoría integral. Uno aprende muchas cosas en el movimiento estudiantil, Claro. en la política, en todo esto de lo social, y traté de definir auténticamente una propuesta donde todos podamos ganar y presentarse a las empresas. Lo que creo es sentido de pertenencia en los ciudadanos, o por lo menos los empleados o los franquiciados de cierta empresa, y hacerlos sentir parte de un proyecto país, por así decirlo, sea grande, sea pequeño. En Venezuela, como le digo, hay muchas cosas que hacer y la gente no auténticamente busca correctamente o no sabe por dónde comenzar, porque es tanto y es mucho que uno quiere conocer de su país. En ese mismo sentido, por lo menos yo, creé como una movida, por así decirlo, de cosas que me gustan. En ese plan de relaciones públicas, lo que creé fue de las relaciones públicas, alianzas estratégicas. Las empresas se nutren de proyectos sociales y los proyectos sociales se nutren de empresas que quieran de una u otra forma ayudar. Muy bien. Estamos conversando con un representante de las nuevas generaciones. En Venezuela, la juventud ha marcado los diversos procesos. Hablaremos de esto en el próximo segmento. Habitamos un espacio y ese espacio lo compartimos con otros. Por eso debemos juntos lograr vivir en armonía entre nosotros y con el ambiente. La Fundación Casa Común es una organización sin fines de lucro que busca incentivar la solidaridad, el respeto y los valores que nos fortalezcan como sociedad, así como promover el cuidado del medio ambiente. Síguenos en nuestras redes sociales. Súmate, porque juntos hacemos más. Seguimos con Jorge Alfonso Drijas, abogado, estudiante posgrado en ciencia política, con experiencias diversas. Decíamos en el segmento anterior que de alguna manera la historiografía venezolana, o sea, el proceso histórico venezolano, ha sido marcado por la juventud. La independencia fue una actividad liderizada por una élite, una minoría mantuana. Eso normalmente en las ideologías populistas se tiende a disfrazar o a disimular, ¿no? O sea, la independencia fue liderizada por una élite mantuana, caraqueña básicamente, ilustrada, en donde el promedio de edad era como 20 años. Porque Bolívar andaba por 26, 27, Sucre 22, 23, el otro, ¿no? El único viejo era Miranda, que era un poquito mayor que ellos, ¿no? Después vino ya en el siglo XX la famosa generación del 28, también un grupo muy pequeño, yo diría de pequeña burguesía, clase media, de sectores populares, estaba muy mezclada, que se coincidió en la Universidad de Caracas, ¿no? en la central, y allí prácticamente fue el eje político de los nuevos procesos que venía viviendo la sociedad venezolana, ¿no? El petróleo, los cambios sociales, la urbanización, sindicatos, partidos políticos, etc. Guerra Fría. Guerra Fría. Sí. Y de allí marcó pues todo lo que diríamos que ha sido la actividad política hasta los 80, 90, ¿no? Después ya en estos últimos 20 años, o sea, la propia generación de Chávez, los conspiradores del 92, los del intento de golpe de Estado, eran jóvenes, o sea, tenientes, capitanes mayores, tenientes como coroneles, se les llamaba los comacates. Cuando en esa época a nivel periodístico, para identificarlos, o sea, comandantes, tenientes, mayores y capitanes, ¿no? Sí, gente joven.
Y la oposición al régimen, los últimos 20 años, también ha sido muy identificada con algo que yo he llamado Generación Libertad, que tiene que ver con el grupo juvenil que se hizo visible en el 2007, cuando el cierre de Radio Caracas, después en el 2014 en las jornadas de calle, y después otra vez en el 2017 en las jornadas de calle. Y esos jóvenes son los dirigentes políticos que en este momento son visibles, empezando por el propio Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, con 35 años, si no me equivoco. En fin, hay todo un perfil juvenil de la actividad política venezolana, ¿no? Eso tiene sus ventajas y sus desventajas. Sí. La ventaja es que es la novedad, es la energía, la creatividad, el mirar hacia adelante, ¿no? La desventaja es que de pronto debería equilibrarse con cierta experiencia de la vida y de las cosas para buscar los puntos de equilibrio. ¿Qué opinas? Estoy totalmente de acuerdo. Estoy totalmente de acuerdo. Particularmente yo soy gran admirador de su labor y su trabajo dentro de la UNICA o como individuo en la sociedad. Y creo que jóvenes como nosotros necesitan ser acompañados por personas como rectores de universidades, autoridades de universidades, de institutos de formación, de políticos que tienen buena carrera. Necesitamos ser acompañados de verdad, porque sí, es verdad, somos una generación llena de mucha energía y muchas ideas, pero somos en ocasiones impulsivos. No voy a tirar una piedra porque de verdad yo soy joven también y yo también he metido mis patas como cualquier chamo, pero esta generación nos hemos sentido responsables en asumir espacios vacíos que esta crisis, por así decirlo, generada, nos ha obligado. Y más allá de eso, los jóvenes que llegan lejos en estas nuevas oportunidades que se van abriendo dentro y fuera de Venezuela, es gracias a personas como ustedes que nos acompañan, que tienen fe en nosotros, que confían en nosotros, que nos educan de tantas formas y colores. A mí nunca se me va a olvidar la primera vez que entré a su oficina, siendo no estudiante de la UNICA, usted me recibió y me regaló 2 libros. Yo salí de ahí directo a la casa a leer esos 2 libritos porque eran sencillitos y porque me gusta la lectura en ese sentido. Pero es eso, o sea, necesitamos personas interesadas también en nosotros. No estamos solos, yo sé que no estamos solos. Pero esos padres, y eso le hablo a todo el mundo en ese sentido, esos padres que están aquí todos esos padres, todos esos abuelos han sufrido que su hijo o su nieto no lo puedan tener. Esos jóvenes también somos nosotros. Esos jóvenes que de repente le tocó salir caminando a este país y que quizás trabaje 17 horas en otro país, también somos nosotros los que estamos aquí. Y necesitamos ese mismo apoyo, necesitamos esa misma confianza, necesitamos ese mismo respeto, los necesitamos a todos. De todas formas, para salir adelante en este país, como dije en un momento, no es generacional. Todos hacemos falta. Todos sí, hacemos yo creo falta. que es un concepto clave, ¿no? Todos hacemos falta. El otro día alguien en Twitter, a mi juicio de manera inmadura, decía que para participar solamente y el nuevo gobierno que viniera, etcétera, menores de 50 años, ¿no? Entonces es absurdo, porque ¿qué hacemos con el de 51? Ya lo jubilamos, el de 52, el de 53, el de 60, 65, cuando está comprobado que en términos humanos y profesionales, la etapa más productiva en términos profesionales precisamente después de los 40, 45 años hasta los 65, 70 años, ¿no? Y en muchísimos casos, mucha gente después de los 70 años realmente sigue siendo útil, ¿no? Porque al final lo importante es la utilidad. Sí, el ser humano en términos sociales, su importancia tiene que ver con su utilidad, con su pertinencia, ¿no? Y eso es lo interesante. Todos tenemos responsabilidades y todos tenemos que asumirla y evidentemente entender que la vida, la historia es un proceso como un maratón, o sea, de postas, o sea, de etapas, ¿no? Así que bueno, creo que ese es un mensaje que estamos compartiendo muy importante, porque ese concepto de que Venezuela es de todo, nos pertenece a todo y lo hacemos entre todos, creo que es vital. Y creo que el próximo futuro nos va a demandar eso. O sea, hemos vivido lamentablemente 20 años de discordia porque los que están ejerciendo el poder decidieron crear 2 categorías venezolanas, como ya hacíamos referencia.
O sea, los buenos y los malos, ¿no? Los que están conmigo son los buenos y los que están contra mí son los malos, ¿no? No, todos los venezolanos somos necesarios, formamos parte de la misma sociedad, tenemos derecho a pensar diferente, tenemos derecho al pluralismo y la tolerancia, y en ese sentido creo que tenemos que buscar salidas que eviten traumas. Porque hay mucha gente apresurada que quiere que esto se resuelva ya, ¿no? Vengan los gringos, venga la invasión, venga el golpe de Estado. De pronto esas cosas pueden suceder, pero no son deseables. No deberían. No son deseables porque lo deseable es que políticamente logremos soluciones acordadas en donde sin impunidad, establezcamos niveles de democracia, participación y justicia mucho mejores de los que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Me interesó en tu presentación Sin Mordaza, o sea, una organización sin mordaza. ¿De qué se trata? Un Mundo Sin Mordaza es una organización de derechos humanos y cultura y arte. Nosotros mezclamos mensajes de derechos humanos con diferentes actores, con actividades culturales. En estos momentos, por lo menos finalizando el año pasado, estuvimos en la Feria de los Derechos Humanos, tenemos un documental en YouTube. De verdad que una organización que lo que quiere es difundir el conocimiento y la conciencia de los derechos humanos, pero al mismo tiempo de una forma innovadora. Nos vamos a las cosas que quizás no mucha gente subestima, que es el arte, la cultura, las humanidades. Y de verdad que he aprendido mucho. De todas las organizaciones que he venido, he aprendido mucho. Y una de las grandes que he aprendido es Sin Mordaza. En ese sentido, creo que mezclar derechos humanos con temas culturales y artísticos me ha hecho aprender a mí que se pueden mezclar todos los temas con diferentes actividades. Hemos logrado cines en la calle, hemos logrado, como le digo, Feria de Derechos Humanos, Expresarte, y nos pueden seguir en redes para, por supuesto, conocer muchísimo más de nosotros. El próximo segmento seguiremos hablando con Jorge Alfonso Trija Mavares sobre precisamente este tema que creo que es vital, derechos humanos. Charcutería y Víveres La Chinita, donde encuentras todo lo que necesitas. Estamos ubicados en el barrio La Chinita, en la calle 113, frente al ambulatorio La Chinita. Sí, como es sabido, yo estoy formado en historia, en ciencias sociales fundamentalmente, en términos laborales y profesionales, ¿no? Y en la historia siempre vemos antagonismos. Siempre vemos antagonismos, inclusive se han elaborado teorías, ¿no? La dialéctica, los contrarios, pero de los antagonismos siempre hay síntesis, o sea, encuentros que permiten avanzar, ¿no? Porque al final nadie termina destruyendo totalmente a nadie, ¿no? Los romanos conquistaron a Grecia, pero la cultura griega conquistó a los romanos. Occidente conquistó el mundo, pero después las diversas culturas del mundo terminaron también influyendo en Occidente, por ejemplo, Oriente, ¿no? América, etc., ¿no? Pero uno ve cómo realmente la historia a veces se cinde en dos bandos, ¿no? Fuerte guerra, ¿no? Por ejemplo, la época en donde cristianos y musulmanes estaban en guerra permanente, ¿no? Después vemos como los católicos, los cristianos se dividen y los católicos y los protestantes entran en guerra permanente, ¿no? Y a los que formamos parte de la contemporaneidad nos tocó vivir el conflicto entre el marxismo o comunismo y el capitalismo, por así decirlo, ¿no? Bueno, encarnado fundamentalmente en los intereses de Estados Unidos y la Unión Soviética, hasta el año 89-90, en donde colapsa la Unión Soviética, ¿no? Entonces el mundo dividido en guerra fría, o sea, con un bando con otro bando, ¿no? Afortunadamente eso ha ido cambiando, pero en el conflicto venezolano yo veo que nosotros estamos reeditando las categorías de propaganda y de lucha ideológica de la Guerra Fría. O sea, si yo simpatizo con los Estados Unidos, me descalifican. Pero quien simpatiza con Cuba, con
Rusia, con China, con Irán, son los buenos. Y los que simpatizan con Estados Unidos o con Europa o con Occidente son los malos. Yo creo que estamos equivocados. O sea, uno puede simpatizar perfectamente con todas las culturas, a mi juicio debe simpatizarse con todas las culturas, con todos los países del mundo que tienen valores, pero evidentemente en lo personal yo prefiero identificarme con un proyecto democrático, plural, de participación, de tolerancia, de respeto, pacífico, que identificarme con un proyecto dictatorial, totalitario, etcétera, que además ya está comprobado su fracaso. La Unión Soviética colapsó por miseria, por hambre. Cuba, lamentablemente, 60 años de miseria y hambre, ¿no? Y siempre sacrificando los derechos humanos. Los derechos humanos, a mi juicio, es la nueva doctrina política. O sea, yo diría que hoy todos deberíamos militar en los derechos humanos, ¿no? Como doctrina política. ¿Por qué? Porque desde que se formulan en las Naciones Unidas en 1948, o sea, allí está expresado el proceso civilizatorio. Me gustaría que tú me ayudaras a desarrollar este tema de los derechos humanos. Claro, los derechos humanos, vamos a comenzar un principio. Como jóvenes tenemos que ser exigentes con nuestro futuro. Ya se tiene que acabar ese periodo cíclico histórico que usted ha dicho de desencuentros y de peleas entre ideología, religión, y los derechos humanos más bien es algo que nos encuentra a todos. Pero los derechos humanos, más allá de ser los derechos que como hombres o como humanos o como individuos libres debemos asumir, tenemos que entender que llevan muchas otras responsabilidades. Los derechos humanos nos hacen libres. Conocer los derechos humanos nos hacen libres y nosotros somos tan libres como responsables de hacer valer esos derechos humanos. Ese es el conocimiento que desde Un Mundo Sin Muros de una u otra forma estamos tratando de promulgar. Tenemos muchas actividades, como digo, lo hacemos en una forma artística y cultural, pero vivimos los derechos humanos. Tenemos alianzas, somos parte también de la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia, con el CODES, con fundaciones diferentes como Azul Positivo, La Papelera Tiene Hambre, el Zulia Recicla, que son diferentes organizaciones que velan diferentes derechos, el ambiental, para que vean que, como digo, hay muchas cosas que hacer en este país, solamente hace falta que la gente conozca. Y es cuestión de un día auténticamente como joven o como cualquier persona que pueda Aquí está haciendo falta un partido ambientalista. Hace Yo falta creo que en la democracia por venir, creo que es importante que alguna gente piense en esa posibilidad, abrir también un espacio político al tema ambiental. Por supuesto, al tema ecológico. Yo creo que aunque el que vela por los derechos humanos, vela por todos. Que se quiera identificar con uno, eso es positivo, es como ser un médico. Es participación. Es participación, es como ser médico y querer ser médico cirujano en cardiopatías, por así decirlo, y se va a dedicar exclusivamente al corazón. Bueno, en los derechos humanos estamos los que se quieren dedicar a la cultura, a los artes, por supuesto al reciclaje, al ambientalismo, a lo que es la conciencia de la huella ambiental que hacemos. Por el otro lado está también los temas sociales, de la reivindicación de espacios o personas, individuos, gremios, para que puedan llegar a hacer sus solicitudes de diferentes otros espacios, conocerlos mejor. De organizaciones como el Rotary, como el Club de Leones. O sea, hay mucha participación en Venezuela, muchos jóvenes estamos asumiendo, pero sí también tenemos mucho apoyo de personas como usted, doctor, o como el doctor, por ejemplo, Harold Zavala, que también es director del Rotary, tantas personas sí, que de verdad nos ayudan, muchísimas personas nos ayudan, pero en ese mismo sentido, como digo, lo que no quiero dejar de hacer olvidar a la gente es lo que significa auténticamente los derechos humanos. Conocer los derechos humanos, recuerden, es libertad, y la libertad es una responsabilidad. La responsabilidad es que todos nos corresponden los derechos humanos y tenemos que conocerlos. Se pueden meter en las cuentas en Un Mundo Sin Mordaza, pueden seguirme en las redes sociales también. Yo en las redes sociales soy @JorgeDríguez en absolutamente todas y pueden acudir a mí. Nosotros hacemos conferencias, charlas, llegamos con actividades. No subestimamos ningún espacio donde los derechos humanos pueden llegar. Es más, donde la gente lo más lo subestima, ahí es donde llegamos. Claro. Ahí es donde llegamos y trabajamos con las comunidades. Sí, porque comunidades. esto es realmente un proceso educativo. Así es, sí. Así es. De hecho,
una cosa que yo siempre he considerado de este país, y como lo dije, hay que ser exigentes con nuestro país, con nuestro futuro, porque nos corresponde, independientemente de la edad. Mi jefe siempre ha dicho, mi ex jefe siempre me decía que no importa qué edad tengas, tú puedes ser joven o viejo. Hay jóvenes de 81 años y hay viejos de 18. Entonces, en ese mismo sentido, nos corresponde a todos, nos corresponde a todos. Sí, efectivamente la responsabilidad es colectiva, es personal y es colectiva. Uno de los cambios de paradigma, a mi juicio importante, en Venezuela, normalmente en nuestra manera de pensar se decía que la libertad es que yo hago lo que me da la gana. No. Y es lo contrario. La libertad es la autolimitación. Lo que no puedo hacer. La civilidad. Lo que debo hacer. De tal manera que libertad, por definición, implica responsabilidad. Seguimos conversando sobre estos temas. En el último segmento vamos a tocar el tema de la coyuntura política, la difícil coyuntura política que estamos viviendo. Para sentirte bien, no basta con un buen régimen alimenticio, debes tener un buen régimen de ejercicio. ¿Y qué mejor lugar que Aloft Gym? Un gimnasio con las máquinas más modernas y actualizadas, un personal de entrenamiento altamente profesional. En Aloft Gym encontrarás distintas actividades adaptadas a tu necesidad. Estamos ubicados en el centro comercial Flamingo Beach, en Isla Dorada. Para mayor información, puedes contactarnos a través del teléfono 0261-744-4708. Bueno, el programa para nosotros, por lo menos para mí, fue veloz. Ha transcurrido rápido. Estamos en la última parte con Jorge Alfonso. Hemos hablado de muchísimas cosas, ¿no? Desde su perspectiva y expectativa y experiencia, ¿no? En esta última parte quisiéramos conversar un poquito sobre el 2019. El 2019 despertó frenético, ¿no? O sea, desde el 5 de enero, con la juramentación de la nueva directiva de la Asamblea Nacional presidida por Guaidó, y después la juramentación de Maduro, se precipitaron los acontecimientos y prácticamente muchos, entre ellos yo me apunto, pensamos que estamos en el desenlace de una larga crisis, una crisis que a mi juicio empezó en los 80, cuando empezó la devaluación de la moneda del año 1983, cuando empezó a decaer la rentabilidad del petróleo en el año 77, de acuerdo a algunos economistas, y lógicamente se hizo visible en el 89 con el Caracazo, en el 92 los intentos de golpe de Estado, el triunfo de Chávez en el 98, el triunfo electoral, el golpe de Estado del 2002, en fin, hemos tenido una historia de crisis, pero que realmente, sin lugar a dudas, colapsó en los últimos 5 años, para ser objetivo no solamente por responsabilidad de un mal gobierno, a mi juicio este es un mal gobierno, sino también porque cayeron los precios del petróleo de manera totalmente abrupta, pues igual que Chávez se benefició de los altos precios del petróleo, pues a Maduro le tocó realmente las duras. Pero sin lugar a dudas que con alto o bajo precio del petróleo yo estoy convencido porque esta gente con su estilo no configura un buen gobierno. Pero eso forma parte de las opiniones y la discusión a futuro, ¿no? Lo importante ahora es que estamos en plena crisis, yo creo que desenlace, con actores internacionales, un escenario internacional, con todos los pronósticos que tú quieras hacer. Tenemos una situación interna acentuada de crisis económica y social. Tenemos unos actores políticos internos que aparentemente se han coordinado como oposición. Y la gran duda siempre es qué van a hacer los militares. Porque cuando las crisis llegan como una especie de empate, en donde las dos fuerzas no tienen fuerza para anular al adversario,
El gobierno no ha podido anular a la oposición y la oposición no ha podido anular al gobierno. De tal manera que se configura entonces un escenario en donde la fuerza es una tentación, ¿no? Tanto internacional como interna, ¿no? Bueno, en ese contexto me gustaría que compartiéramos con nuestros televidentes tu visión. Definitivamente el contexto completo donde lo puso me fascina porque en el momento que como país, no lo quiero apropiar al petróleo, sino quiero ir más allá. Cuando el momento en como país entendamos que nosotros tenemos que ser dueños de lo nuestro, nosotros vamos a entender que la responsabilidad va a caer en todos nosotros para poder sacar a este país adelante. Si tengo que visualizar una Venezuela de mañana en la que estoy seguro que por lo menos en este momento, en plena crisis, vamos bien, yo definitivamente considero que los jóvenes como yo, que estamos dispuestos a mucho y que nos hemos formado, independientemente esto salga este año, salga el año que viene, esta crisis, quiero decir, porque sí, no nos vamos a engañar, o sea, esta gente que nos gobierna es crisis. Esta gente que nos gobierna es crisis. Desde el momento en que tú te das cuenta que es un gobierno que es dueño de todo, pero no es responsable de nada, tenemos que empezar a conocer los responsables de lo que está sucediendo. Y en ese mismo sentido, nosotros como jóvenes, y lo he dicho una y otra vez, tenemos que ser exigentes con nuestro futuro. Sí, hay un proceso de amnistía, pero no se puede convertir en amnesia. Amnistía para aquellos, o como por lo menos los más de 500 militares que están cruzando la frontera enjuramentándose ante Guaidó. Amnistía a muchísimos, como por ejemplo el coronel agregado de la Embajada venezolana ante las Naciones Unidas, también necesitamos de él. Y en este mismo plan, amnistía, ¿qué significa en el sentido de venezolano? Es familia, volvemos a reencontrarnos con ellos. Va a tener que hacer un profundo proceso de perdón, pero la justicia llegará, la justicia adecuada y correcta. Una justicia transicional definitivamente que logre reivindicar muchos valores y por supuesto muchos activos venezolanos que están perdidos por todo el mundo. Yo veo a una Venezuela, yo trataré de no ser hincapié en lo malo que ya conocemos. Yo más bien quiero rescatar lo bueno que ya existe. Y es que hay muchos jóvenes dispuestos a todo, hay muchas personas dispuestas a compartir su experiencia con nosotros y hay mucha gente que está dispuesta a reconstruir este país. En el momento que este país salga de esta crisis o salga de estos individuos que generan la crisis, nosotros vamos a empezar a ser un país de reconstrucción unidos. Y si no lo hacemos unidos va a ser más difícil. Por eso yo invito a todo el mundo a definitivamente hacerlo unidos. Si nosotros estamos unidos, todo va a costar un poquito menos. Ser venezolano es ser, como lo he dicho 1.000.000 de veces, familia, orden, respeto, educación, y volveremos a ser ese país. Volveremos a ser ese país muy pronto. Este país es muy bondadoso y está llena de gente talentosa. Mira, definitivamente el espíritu de venganza es lo más negativo que hay, de odio, ¿no? Entonces no hay que pensar ni en venganza ni en odio, ¿no? Hay que pensar en reconciliación y perdón. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero hay un problema, la impunidad. Es decir, un ladrón reconocido del erario público, corrupto, de alto o bajo nivel, o una persona delincuente que ha torturado o asesinado, evidentemente que es difícil conciliarlo con el perdón y la reconciliación. Entonces yo creo que ahí hay un desafío con respecto a un punto de equilibrio. O sea, una justicia basada en la reconciliación y el perdón, pero evidentemente sin impunidad. Por eso que dije amnistía y no amnesia y justicia transicional. Perfecto. Me gusta la fórmula. Hemos llegado a la parte final del programa con Jorge Alfonso, expresión de la Venezuela que ya existe y que está preparada para asumir la responsabilidad de la Venezuela que todos estamos anhelando, de concordia, convivencia, paz, pluralismo, ciudadanía, participación, en donde lo cultural ocupa el papel protagónico que debe ocupar
y en donde la única doctrina que realmente nos identifica es la doctrina de los derechos humanos, ya que esto se trata de un proceso civilizatorio del cual también nosotros formamos parte. Te agradecemos tu participación y hasta el próximo domingo. Muchas gracias.